Buenos días. Les comparto el formato de entrevista de aspectos socioemocionales para básica elemental. Este es nuestro periodo lectivo 2023-2024. Las instrucciones generales. Realice una planificación para la aplicación de la entrevista considerando el tiempo estimado 10 a 15 minutos por estudiante, número de estudiantes, espacio abierto, visible y seguro que permita el desarrollo de la entrevista, horarios. Comunique el cronograma de aplicación de la entrevista a la autoridad de la institución educativa. Previo a la aplicación de la entrevista, revise el instrumento. Preséntese, mencione su nombre y su cargo en caso de que sea necesario. Explique la dinámica de la aplicación de la entrevista. Señale con claridad que es importante que la respuesta sea sincera. Sección 1. Datos generales. Esta es la fecha de aplicación de la entrevista. Aquí se la escribe. Datos del lado del estudiante, institución educativa, nombres y apellidos del estudiante, entrevistado, entrevistada, nivel, grado, curso y paralelo. Aplicación de la entrevista. Instrucciones. Realice las 10 preguntas al lado del estudiante. En esta sección solamente leerá la pregunta, no mencione los indicadores. Marque la respuesta que responde cada pregunta una vez que el lado o el estudiante responda y es en la columna. Interpretación para seleccionar el indicador. En caso de que no responda, no insista. Pase a la siguiente pregunta y registre ese comentario en el espacio correspondiente a observación de cada pregunta. Muestre una actitud y postura amigable. No genere expresiones ni haga comentarios que intimiden al entrevistado o entrevistada. Mantenga una escucha activa. Preste atención a las reacciones de él o la estudiante. Si identifica alguna alerta, riesgo de vulneración de derechos, regístrela inmediatamente en el espacio correspondiente a observación. Permita que él o la estudiante responda libremente. Evite interrumpir. Una vez que él o ella haya terminado, continúe con la siguiente pregunta. Veamos. Evaluamos primero habilidades para la vida. Autoconocimiento. Pregunta 1. Descríbete quién eres y cómo eres. Aquí en los indicadores está reconoce quién es y de dónde viene con facilidad. En la interpretación para seleccionar indicadores, cuando el estudiante en su descripción menciona características personales como nombre, edad, género, cualidades, gustos y aspectos de su historia personal. Reconoce quién es y de dónde viene con dificultad cuando en su descripción menciona características personales, nombres, cualidades y gustos. No reconoce quién es ni de dónde viene cuando en su descripción menciona características personales, somos su nombre y alguna cualidad física. No responde a la pregunta. Aquí ubicamos una observación. Pregunta 2. Describe cuáles son tus habilidades. Indicadores. Reconoce sus fortalezas y limitaciones con facilidad. Literal B. Reconoce sus fortalezas y limitaciones con dificultad. C. No reconoce fortalezas ni limitaciones y no responde a la pregunta. Asimismo, cada uno tiene su interpretación para seleccionar el indicador. Manejo de emociones y sentimientos. Reconoce y expresa sus emociones con facilidad. Eh, de acuerdo a la pregunta que dice, dime cómo te sientes cuando compartes juegos con tus amigos y amigas. Indicadores, reconoce y expresa sus emociones con facilidad. B, reconoce y expresa sus emociones con dificultad. C, no expresa sus emociones. Y D, no responde a la pregunta. También entrevistaremos el manejo de problemas y conflicto. En la pregunta 4 nos dice, ¿qué es lo que más te agrada de estar en la escuela? Expresa lo que le gusta y disgusta con facilidad. Expresa lo que le gusta y disgusta con dificultad. No expresa lo que le gusta y disgusta y no responde a la pregunta. Todo tiene observación. Toma decisiones. Pregunta 5. Imagina que debes preparar una ensalada. ¿Qué vegetales utilizarías y por qué? Expresa lo que contendría la ensalada con facilidad. Expresa lo que contendría la ensalada con dificultad. No expresa lo que contendría la ensalada. No responde a la pregunta. La pregunta 6 dice, cuando una compañera o compañero dice que no le gusta algún deporte, juego, cosa que a ti sí te gusta, ¿qué haces? Expresa lo que hace con facilidad. Expresa lo que hace con dificultad. Expresa algún tipo de emoción negativa. No responde a la pregunta. Pregunta 7. Cuando ves que un amigo o amiga tuya está en algún problema, ¿cuál es tu reacción? ¿Qué haces? Indicadores. Expresa empatía. Expresa empatía con dificultad. No expresa empatía. No responde la pregunta.
En el aspecto 2, percepciones sobre su entorno. Pregunta 8, ¿cómo te sientes ahora que ya estamos presencialmente en clase? Indicadores. Evidencia de emociones positivas, evidencia de emociones negativas, no menciona la que siente y no responde a la pregunta. Pregunta 9, describe cómo fue la experiencia de las clases virtuales. Y es siempre positiva, a veces positiva, negativa, no responde a la pregunta. 10. ¿Qué actividades te gusta realizar con las personas con quien vives y por qué? Expresa con facilidad las actividades que realiza. Expresa con dificultad las actividades que realiza. Menciona actividades que le desagradan. No responde la pregunta. Y ahí tenemos el cierre de la entrevista. La instrucción sería agradezca a la estudiante por su respuesta y permítela que continúe con las actividades que estaba haciendo antes de la explicación de la entrevista. Continúe con la sección 3, que es el uso exclusivo de la o el del docente. La sección 3 dice aspecto observado durante el desarrollo de la entrevista. Señale la o las opciones que requiera. Esto ya es para el docente. Según tu percepción, el estudiante se mostró alegre, triste, enojado, preocupado, asustado. Algo en lo que mencionó él o la estudiante te llamó la atención por considerar una alerta de posible riesgo, vulnerabilidad, violencia. Evidencia muchas situaciones que me llamaron la atención. Evidencia al menos una situación de alerta. No fue posible identificar ninguna alerta. No tengo una sospecha, pero no podría afirmar que es una alerta. Conclusiones para la aplicación de la entrevista. Habilidad que requiere ser fortalecida en la estudiante. Podemos decir autoconocimiento, manejo de emociones, sentimientos, manejo de problemas y conflictos, toma de decisiones o empatía. Afirmaciones que corresponden al desarrollo de la entrevista. La o el estudiante expresa estar triste, enojado, preocupado o asustado. En el desarrollo de la entrevista, la estudiante expuso al menos una situación que constituye un riesgo a su integridad. En el desarrollo de la entrevista, la o el estudiante expuso al menos una situación de violencia que vivió o que se encuentre viviendo. En el desarrollo de la entrevista, el estudiante evidenció que tiene una percepción negativa sobre su entorno escolar. Él o la estudiante no respondió al menos 3 de las 7 preguntas. Él o la estudiante no respondió 1 de las 3 preguntas del aspecto 2. Nombre y apellido de la persona que realiza la entrevista, que es el docente tutor. Se los dejo en el link de la descripción de este video.